Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una bienvenida una vez más a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también les damos una bienvenida a nuestra transmisión de hoy, Pequeñas Lecciones Bíblicas de Luz. Y en esta transmisión estamos desarrollando la serie denominada Cristo Jesús revelado en las Escrituras. Y hemos venido estudiando cada semana desde el libro de Génesis, y la semana pasada hemos terminado con los 5 primeros libros de la Biblia, que son conocidos con el nombre de el Pentateuco, y, o también se le conoce con el nombre de la Torá. Pero para esta oportunidad, nosotros vamos a seguir con la segunda parte de la clasificación que se le da a los libros del Antiguo Testamento. Y la segunda parte son la parte denominada los libros históricos y proféticos. Y esta segunda parte la encabeza el libro de Josué. Entonces, el tema para hoy es Cristo Jesús revelado en el libro de Josué. ¿Cómo es que Josué presenta la figura de nuestro Señor Jesús? ¿Qué lecciones podemos aprender nosotros de el libro de Josué? Y los invito pues para que ustedes puedan abrir sus Biblias en el libro de Josué. Y vamos a leer ciertos textos que nos ayudarán a entender cómo es que el Señor está revelado en el Antiguo Testamento en el libro de Josué. Y como dice Mateo, Lucas 24:27, cuando el Señor Jesús les habló a sus discípulos en camino a Maús, dice, y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras las cosas que hablaban de él. Siempre vamos a mencionar este texto porque nuestra meta es que nosotros podamos ser concientizados de que toda la Biblia nos habla acerca de Cristo. Cada libro de la Biblia nos habla un aspecto de Cristo. Y lo que vamos a aprender en esta hora es algo muy importante. Como ya es de conocimiento, pues nosotros miramos en cada estudio, en cada libro, tres aspectos. La revelación principal, las profecías que anuncian a Cristo como el Mesías, y los tipos en los cuales, o las figuras en las cuales Cristo está representado en este libro, el libro de Josué. Y la principal revelación en el libro de Josué, queremos enfatizar que Cristo aquí es presentado como el capitán de nuestra salvación, como el capitán de la salvación del pueblo de Israel en los días de Josué. Cabe recordar que Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés llegó hasta las fronteras de la tierra prometida. Y por haber desobedecido a Dios cuando Dios le dijo, háblale a la roca, y Moisés golpeó la roca, entonces, por esa falta, el Señor no le permitió ingresar a la tierra prometida. De manera que Moisés y toda esa generación de israelitas de 40 años para arriba, todos ellos murieron ahí en el desierto, puesto que ellos pasaron 40 años en el desierto. Entonces, a la muerte de Moisés, por orden del Señor, Moisés escoge a su sucesor, en este caso era Josué. ¿Y qué significa Josué? ¿Quién era Josué? El nombre de Josué
significa Jehová Salvador o Dios es salvación. Y este nombre de Josué en el Antiguo Testamento, en la raíz original hebrea, es exactamente al nombre de Jesús en el Nuevo Testamento en el lenguaje griego. Josué significa Jehová Salvador. Y Jesús en griego en el Nuevo Testamento significa el Salvador del mundo. Es muy interesante este paralelismo que vamos a ir desarrollando en esta oportunidad. Pero Josué inicialmente no se llamaba Josué. Nos dice la Biblia que Josué fue un nombre que Moisés le puso, que Moisés le cambió de nombre original que se llamaba Oseas y le puso por nombre Josué. Números 13:8 dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, el versículo 16 dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, le puso Moisés el nombre de Josué. Muy interesante. ¿Y por qué Moisés le puso ese nombre a Oseas, hijo de Nun? Porque Josué iba a terminar la tarea que empezó Moisés, la cual consistía en terminar de darles la libertad al pueblo de Israel. En segundo lugar, consistía en darles ese reposo, ese descanso en la tierra prometida. Y pues también significaba que Josué era ese capitán o ese comandante que, como instrumento de Dios, iba a cumplir la tarea de no solamente conquistar la tierra, sino que de exterminar a todos aquellos pueblos cananeos que la estaban ocupando. Entonces, dice el relato bíblico en Josué, que hubo una oportunidad donde Josué se encuentra con un personaje de origen celestial. Y este personaje tiene este encuentro tal igual como lo tuvo Jacob en aquella noche con aquel ángel de Jehová. Dice Josué 5:13, y aconteció, cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, acercándose hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Miren, Josué tenía la tarea del desafío enorme de conquistar la primera ciudad al otro lado del Jordán, la ciudad llamada Jericó. Y era la ciudad, vamos a decir, más poderosa, una ciudad muy imponente, una ciudad con unas murallas muy desafiantes, imposible de penetrar. Pero Josué tenía ese primer desafío. Y cuando él se para en ese umbral cerca de esa ciudad, de noche sucede que se le presenta este personaje celestial. Y naturalmente, Josué, siervo de Dios, al igual que Moisés, él confiaba en que Dios iba a estar con él. Pero, por más valiente guerrero que hubiera sido Josué, pues el miedo se posesionó de él. Es por eso que le hace la pregunta, ¿eres tú de los nuestros o eres de nuestros enemigos?
Y lo que a mí me llama la atención aquí es la respuesta que este ser celestial le da. Y la respuesta que le da es, yo no soy de ustedes, ni tampoco soy de los enemigos de ustedes. Entonces ahora Josué se encuentra en vamos a decir, en el desafío más grande de que Josué tenía que decidir en cuál bando iba a estar. Iba a estar en el bando de sus enemigos o iba a estar en el bando de este comandante en jefe, este ser celestial, que era el del ejército del Señor. Entonces, dice el texto a continuación, que Josué decidió en qué bando él quería estar. Dice el texto, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército dijo a Josué, quita tu zapato de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y Josué lo hizo así. Exactamente las mismas palabras que escuchó Moisés en la zarza ardiente allá en Éxodo 3. Y ese personaje que estaba en la zarza ardiente es el mismo personaje que está aquí en la frontera entre Jericó y la tierra prometida. Y entonces Josué reconoció que era Dios. Reconoció que era Jesús el capitán del ejército de salvación, el capitán de las huestes celestiales. Mas el Señor dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y fue allí cuando Josué experimenta esa conversión de ser un siervo del Señor y de ser un instrumento en las manos de Dios. Ese encuentro que tuvo Josué con el capitán de la salvación, pues fue ese encuentro que le cambió la vida. Y de ahí en adelante, si ustedes leen todo el libro de Josué, van a encontrar las grandes hazañas que él hizo. Josué 6:27 dice, fue pues el Señor con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Es decir, cuando esos pueblos cananeos habían oído de que los israelitas estaban en sus fronteras, ellos cundieron de miedo, cundieron de pavor, porque sabían que el Dios de Josué era el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios que había liberado a su pueblo de Israel de la mano del faraón en Egipto con grandes milagros, señales y prodigios. Pero cuando ellos se enteran de que Moisés había muerto y que ahora lo toma en su lugar el reemplazo Josué, y que Josué había sido empoderado por el capitán de salvación que es Cristo Jesús, temieron aún más. Pero lo importante de estos pasajes aquí es que este capitán le da la victoria asegurada. Le asegura que le iba a entregar todos esos territorios y además le dice que Josué no iba a estar solo, sino que delante de él iba a ir este comandante en jefe, este ser celestial, que es el capitán de la salvación, que es Cristo Jesús. Y aquí vemos el encuentro de estos dos capitanes.
el capitán terrenal o comandante terrenal, que era Josué, y el comandante supremo celestial, que era Cristo. Josué reconoció que no estaba hablando con un mortal más. Josué reconoció que estaba hablando con el Hijo de Dios. Y es por eso que él se postró y doblegó su voluntad a la voluntad del Señor. De la misma manera, nosotros podemos aprender aquí la lección que aprendió Josué, de que todas las promesas que Dios te da, Él te promete que tú las vas a obtener si confías en Él, si obedeces su voluntad. Y que la principal promesa era de que Él, como comandante en jefe, iba a liderar el ejército de Josué. Y así fue que Josué emprende su tarea de ir conquistando pueblo por pueblo, hasta que logró repartir toda la tierra por heredad a sus descendientes de Abraham, aquella tierra que Dios le había prometido a Abraham. Entonces quedó en la sagrada misión de Josué hacerla realidad y de poder entregar esos territorios a el pueblo de Israel. Pero aquí nosotros, hasta el momento, pues podemos decir, es esta historia de José muy fascinante. Pero hay una pregunta aquí. ¿Por qué fue que Josué no solamente expulsó esos pueblos que ocupaban allí esos territorios, sino que hizo guerra con ellos y los destruía y los exterminaba? Como ya mencionamos hace un instante, Josué se convirtió en el instrumento de Dios para ejercer juicio de Dios a esas naciones paganas. ¿Y cuál es el pecado de esas naciones paganas? Pues en resumen eran dos. Uno, que eran pueblos que se habían entregado a un libertinaje de inmoralidad, que eran pueblos cuyos gobernantes oprimían a sus pueblos. Y eran pueblos que se habían entregado al paganismo de adorar al enemigo de Dios, de adorar a Satanás. Y la única manera de adorarlo que tenían ellos era a través de ritos, de sacrificio de seres humanos para aplacar y satisfacer los deseos de esos dioses a los cuales ellos adoraban. Entonces, en la figura de Josué, Dios aplica juicio y justicia de Dios, por un lado. Y por otro lado, porque Dios quería poner una muralla de protección para que Israel no pudiera ser contaminado con esas prácticas religiosas paganas. Entonces, ¿qué en cuanto al capitán celestial? Pues dice la Biblia, tanto en Mateo como en Apocalipsis, que Dios le ha dado a Cristo el juicio para aplicar justicia a las naciones. Dice Apocalipsis 19:11, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y guerrea, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso.
Es decir, era una pequeña réplica de lo que va a acontecer al final de la historia de la humanidad. Cuando Cristo regrese a esta tierra en su segunda venida, como Rey de Reyes y Señor de Señores, aplicará ese juicio tal igual como lo aplicó Josué cuando llegaron a la tierra prometida. Entonces, el juicio que el Señor Jesús aplicará es destruir a todas aquellas naciones paganas que no aceptaron ese mensaje de salvación y de arrepentimiento. En segundo lugar, podemos nosotros aprender como revelación o como representación de Jesús en el libro de Josué es la tierra prometida. Sí, la tierra prometida representaba al Señor Jesús. ¿Y por qué? Porque dice el texto que la tierra prometida era una tierra que fluía leche y miel. Era una tierra muy fructífera, era una tierra de bendición que Dios había preparado para los descendientes de Abraham. Y que esas promesas estaban condicionadas a la obediencia. Es por eso que si ustedes leen el capítulo 32 al 34 del libro de Deuteronomio, Moisés recomienda allí al pueblo de Israel y dice, si ustedes se mantienen obedientes a Dios, estas serán las consecuencias. Y le habla allí de bendiciones, le habla allí de protección del Señor, le habla allí de prosperidad. Pero dice, si ustedes desobedecen la voluntad del Señor y se tornan como esos otros pueblos paganos, entonces Dios los castigará como también castigará a esos pueblos paganos. Pero ¿qué más? ¿Por qué es que la tierra prometida representaba a Jesús? Porque la tierra prometida era el lugar donde Israel iba a encontrar reposo, donde Israel iba a encontrar esa paz, donde Israel iba a encontrar esa tranquilidad. ¿Y por qué reposo? No estamos hablando aquí de un día de reposo, de descanso, de adorar a Dios o día de culto. No estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando del hecho de que Israel, cuando estaba esclavo en Egipto, eran esclavos. No tenían reposo ni de día ni de noche. Y ahí estuvieron esclavizados por 400 años. Cuando Dios los liberta y los saca de esa esclavitud, los lleva al desierto y dice los 5 primeros libros que hemos estudiado, que durante su estadía en el desierto pasaron 40 años. Y no era que estaban en un solo lugar, sino que Dios los iba transportando de tiempo en tiempo, de lugar en lugar. Porque si ellos hubieran caminado directo y cruzar ese desierto, lo hubieran hecho en apenas 3 meses. Pero no, Dios les preparó esta travesía en 40 años. Y la idea era que cuando ellos llegaran a la tierra prometida, cesaran, tuvieran ese reposo de andar vagando por el desierto. Josué 23:14 dice, y he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no se ha perdido una palabra de todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas han venido y se han cumplido. Ninguna de ellas se ha perdido. Es decir, todas aquellas promesas que Dios le dio a Josué, donde dijo que le iba a entregar todos esos territorios e iba a vencer a todos esos reyes paganos, todo eso Dios lo cumplió. Entonces Israel comienza a conquistar su herencia. Después
de la obra mejor de la redención en la cruz, el capitán celestial, Cristo Jesús, le da esta orden a los discípulos. Y ellos, desde Hechos 2, empoderados por el Espíritu Santo, empiezan a conquistar todos esos territorios, llevando el mensaje de salvación e instalando la iglesia de Cristo en la tierra, predicando ese único mensaje de salvación. Y así como como Josué entregó toda esa tierra por heredad a las 12 tribus de Israel, entonces Cristo Jesús, el capitán celestial, cuando terminó su tarea, cuando terminó su obra de la redención, con su muerte en la cruz del Calvario, él dijo, consumado es. Y con esa expresión, él daba por terminada su obra de la redención, de su obra de liberar a toda la humanidad de esa esclavitud espiritual. Ahora, hablemos del reposo. ¿Qué dice Hebreos? Porque esa tierra dice que representa el reposo para el pueblo de Israel. Pero el apóstol Pablo en Hebreos dice que Josué no les pudo dar ese reposo. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hubiera después hablado de otro día. Así que queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en el reposo de él, también él ha reposado de sus propias obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues con diligencia de entrar en aquel reposo a fin de que ninguno caiga en la misma ejemplo de incredulidad. Apreciadas hermanas, apreciados hermanos, si bien es cierto, Josué les dio por heredad la tierra prometida a Abraham, pero dice aquí el texto que no les pudo dar el reposo, no les pudo dar el reposo. Pero en la venida y en el ministerio del Señor Jesús, Él vino a cumplir y a terminar esa tarea que Josué no pudo hacerla. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús en su ministerio terrenal hablaba, por ejemplo, donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Se está refiriendo a esto que el apóstol Pablo dijo. Procuremos pues con diligencia de entrar en aquel reposo que es Cristo Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y aceptamos a Cristo como nuestro Señor, estamos entrando en Él. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Juan 10:10 dice eso. Entonces, Cristo está dispuesto a darnos ese reposo. Si tú te sientes agobiado, estresado, cansado, si ves que para ti la vida no tiene sentido, Cristo es la solución. Venid a mí, te dice Él, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando caemos a los pies de Cristo, reconociendo de que por nuestros esfuerzos no podemos más, Él nos recoge, Él nos recibe y nos da ese alivio, nos hace descansar y Él quita todas nuestras cargas de pecado, porque Él ya las crucificó en la cruz.
Y cuando el tiempo no sea más, como ya hemos dicho hace un instante, cuando este mundo llegue a su final, cuando llegue ese juicio final, el Señor Jesús le dirá a los que decidieron entrar en ese reposo espiritual, dice así: entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La entrega de la herencia de la Palestina terrenal era una réplica, era una parábola que iba a enseñar a los descendientes de Israel de que Cristo tenía una mejor promesa, que es heredar el reino de los cielos. El reino, como dice aquí el texto, preparado desde antes de la fundación del mundo. Qué fortuna que tenemos nosotros de que estas promesas, pues, no se han cumplido. Y el Señor promete cumplirlas si es que nosotros tomamos esta decisión hoy de seguir los pasos del Maestro y convertirnos en instrumentos, tal como lo fue Josué. Entonces, vemos también que en el libro de Josué, otra lección importante es que Cristo estaba representado en la persona de Josué. Y ya comenzamos diciendo que el nombre de Josué significa Jehová salva en hebreo. El nombre de Jesús significa Jesús Salvador en el idioma griego. Entonces, ¿de qué manera Cristo estaba representado en Josué? Deuteronomio 34, 7 a 9 dice: y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro, del luto de Moisés. Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés le había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Entonces, vemos aquí que ahora el pueblo debe confiar con una fe certera en un fiel guía a la tierra prometida, que en este caso era Josué. Y Josué fue quien introdujo al pueblo a la tierra prometida. Entonces, Josué, al igual que Jesús, el Señor Jesús, nos ofrece una vida de paz, una vida de reposo y de seguridad y una vida eterna. ¿En qué más estaba representado Cristo en Josué? Mi siervo Moisés es muerto. Levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Jesús dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así como Josué introdujo a Israel en la tierra prometida, Cristo nos abre la puerta para entrar en él y alcanzar ese reposo, alcanzar esa salvación y alcanzar ese camino que nos lleva a la vida eterna, que nos lleva a aquel reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Jesús está representado en Josué en el hecho de que Josué llama a 12 y los envía.
Entonces Jesús, de la misma manera, llamó a 12 y los envía para que den testimonio. Y así como llamó a esos 12, también te llama a ti, para enviarte, para dar testimonio. Josué 4:1 dice, y cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo, toma del pueblo 12 hombres, de cada tribu un hombre. ¿Vemos? 12, escogió 12. Vamos a ver lo que hizo Jesús. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Estamos entendiendo? Cristo escogió a 12 discípulos. Y de la misma manera, Él nos invita a nosotros para que podamos formar esas pequeñas células o núcleos de 12 en las iglesias en casa y cumplir la misión, así como Cristo envió a sus discípulos y apóstoles a llevar el mensaje. En tercer lugar, vemos que Josué llama a esos 12 y los envía. Entonces, Josué 24:29 dice, y después de estas cosas murió José, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Cuando el Señor Jesús cumple su ministerio, dice Lucas 22, diciendo, Padre, si quieres, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, más la tuya. Es decir, Cristo está representado en Josué porque Josué fue un siervo de Dios. Dice el texto que él, todo su tiempo de vida, su voluntad estuvo subordinada a la voluntad de Dios. Y Cristo, cuando cumplió su ministerio, su voluntad estuvo subordinada a la del Padre. Entonces allí también está representado Jesús en Moisés, que Moisés era un siervo de Dios. En cuarto lugar, Josué circuncida al pueblo. Y vamos a leer el texto de Josué 5:5. Ahora, ¿por qué Josué circuncidó al pueblo? Porque, como ya mencionamos, toda la gente que salió de Egipto, los que eran de 40 años hacia arriba, todos ellos murieron en el desierto. Entonces, el pacto entre Dios y Abraham era que todos sus descendientes tenían que ser circuncidados. Entonces, todas aquellas nuevas generaciones que nacieron en el desierto, entonces Josué tuvo que circuncidarlos a todos aquellos de 40 años hacia abajo, para que pudieran entrar en la tierra prometida, de acuerdo al pacto de Dios con Abraham. Dice, porque todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. Entonces, ¿es necesaria la circuncisión para el creyente, para el cristiano? ¿La circuncisión de Josué? No, porque la circuncisión de Josué era la circuncisión del prepucio, era una circuncisión física. Pero en la vida espiritual, Cristo, a través de Pablo, sí ordena una nueva circuncisión. Y esta circuncisión es una circuncisión interna, es una circuncisión del corazón. Dice el texto, Romanos 2:28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, mas es judío el que lo hace en el interior, y la circuncisión es la del corazón, la de espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no es la de los hombres, sino a Dios. Apreciadas hermanas, apreciados hermanos, cuando aquí Pablo habla de esta circuncisión espiritual, se está refiriendo
de que el creyente, de que el cristiano necesita permitir al Espíritu Santo que el Espíritu Santo haga la obra en él y el Espíritu Santo lo convierta, lo transforme en una nueva criatura. Esa es la circuncisión del corazón. Y esa es la circuncisión que Cristo exige hoy en día y que manda. En quinto lugar, Jesús está representado en Josué, porque Josué hizo milagros sobre la naturaleza. Josué 10:12 dice, entonces Josué habló al Señor el día que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón y tú luna detente en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en los libros de Asher? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y nunca fue el día antes ni después de aquel, habiendo detenido el Señor a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Este milagro sobrenatural que hizo Josué de hacer que el sol y la luna se detengan. Nunca nadie más lo hizo en el Antiguo Testamento, hasta que llegó el verdadero Josué, hasta que llegó el Josué, el capitán celestial, el capitán de la salvación. Y se levantó una grande tempestad en el viento y echaba las ondas en la nave, de tal manera que ya se llenaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo a la mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Esto fue lo que hizo Cristo, demostrando su poder sobre la naturaleza. Recuerden que Josué hizo ese milagro porque dice el texto ahí, Dios estaba con él dándole las órdenes. En este caso, Jesús es el mismo Dios y Él es el creador y la naturaleza tiene que obedecerle. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hemos visto que en Josué Cristo es el capitán de nuestra salvación. En Josué hemos visto que Cristo es la tierra prometida. En Josué hemos visto que Él va con el capitán terrenal y cumple las promesas en Él. ¿Quieres tú aceptar este reto, este desafío de convertirte en un instrumento o en un soldado en las manos de ese gran capitán de nuestra salvación, para que te conviertas en un instrumento de conquistar muchas almas para el reino eterno de los cielos? Recuerda que la comprensión de estos temas podría estar en juego tu salvación y vida eterna y la de tu familia. Si crees que nosotros podemos seguir ayudándote espiritualmente, pues ahí tienes nuestras vías de contacto. Te invitamos para que tú puedas unirte a nuestro canal Iglesia a tu alcance TV, para que puedas compartir esta señal con otras personas y para que nos ayudes a crecer en nuestra familia cristiana. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y nos vemos la próxima presentación, deseando que el Señor siga bendiciéndote abundantemente. Bendiciones.